Bueno, hola a todos. Después de esta presentación que me han hecho ya, bueno, me queda poco por decir sobre mí. Pero bueno, un poco lo que sí decían del viaje, tantas paradas, de que si era anteayer o ayer, yo mismo no lo tengo muy claro, pero según lo pone en la boarding pass, sí que fue ayer. Bueno, voy a comentar un poquito porque tiene su complicación. Esto es el 13 de diciembre de 2012, ayer. Yo desayuné esto, ¿vale? Esto es en Japón, es un poco fusion porque tiene unos huevos con bacon y tal, pero este fue el desayuno que me tomé. Y luego aquí fue donde me duché, bueno, donde me bañé. Es el típico onsen japonés, fuera la nieve porque en Japón hace un frío ahora tremendo, el agua calentita y muy bien, ¿vale? Entonces, esto digamos que podría ser como las 9:30 de la mañana aproximadamente. Entonces, yo después me dirigía al centro de Tokio, tuve una comida de negocios allí, cogí un tren rápido, aparecí en Narita y tomé un vuelo hacia Los Ángeles. Bien, pues llegué a Los Ángeles, lo que viene a ser pues a las 11 de la mañana. Es decir, había salido a las 6 de la tarde de Tokio del día 13 y estaba en Los Ángeles a las 11 de la mañana del día 13. Había vivido 2 11 de la mañana del día 13. Yo no sabía ya ni en qué día estaba. Y bueno, el caso es que bueno, yo ya iba automáticamente de avión en avión. Después de Los Ángeles, Houston. Después nos dirigimos a Bogotá. Yo diciendo, ay, qué bien. Ahí ya llego a las 6 de la mañana, me da tiempo a descansar y todo, pero nada, había niebla. Aterrizamos en Panamá. Pero resulta que para aterrizar en Panamá necesitaban descargar fuel. Entonces estuvieron como media hora dando vueltas alrededor del aeropuerto para quemar la gasolina. Aterrizamos, no nos dieron el permiso, no nos metieron el cuartito como a Freddy, pero no nos dieron el permiso para bajar del avión. Bueno, una mención. Pues entonces no nos dieron permiso para bajar del avión y estuvimos como otros 40 minutos esperando en el avión. Y luego ya por fin nos dijeron, venga, podemos salir. Por supuesto, como habíamos estado quemando la gasolina, hubo que llenar el tanque de nuevo. Esperamos otra media hora y ya llegamos aquí, he venido, me he hecho una siestecita porque estaba muerto y ya estoy aquí. Pues eso es un poco el resumen de cómo he llegado hasta aquí, el viaje en el tiempo y todo esto, que llegar hasta Bogotá parecerá muy fácil, pero no es trivial, ¿eh? Bueno, sobre el índice de la conferencia. ¿Quién? Que esto viene a ser, voy a hablar más de mí mismo todavía, que mi ego no está lo suficientemente alimentado. ¿Dónde? Voy a hablar un poco de por qué Asia Oriental concretamente, y el por qué, ¿vale? O por qué considero que Asia es un punto que deberíamos tener en cuenta y que deberíais tener en cuenta, ¿no? Bueno, como ya han dicho mucho de mí, así que voy a ir súper rápido. Mi nombre es David Esteban. Actualmente soy el responsable en Asia Oriental de una empresa de consultoría y marketing online que se llama SmartUp. Bueno, nuestra presencia en Asia es en Hong Kong, en China, en Japón y en Filipinas, con lo cual a mí me toca estar rotando. Antes, bueno, yo llevo 7 años en Asia ya y antes sí que vivía en Japón permanentemente, pero desde hace un par de años roto por las diferentes sedes. Entonces, bueno, voy rotando por diferentes sedes, entonces vivo algunos meses en Hong Kong, en Guangzhou, que es al sur de China, otros meses en Japón y de vez en cuando, bueno, pues también me toca ir a Filipinas, ¿no? Soy de Madrid y bueno, soy ahí pongo amante, que lo que queda bien, pero en realidad soy un viciado de Internet. O sea, soy de los que en cuanto pilla una wifi, está ahí, bueno, wifi. Yo soy de los que digo wifi, YouTube, Google y filecilla, ¿eh? No os riáis, pero es que yo soy así. Bueno, y yo creo que todos los españoles hablamos así, o sea que... Bueno, si es que al final tenía que salir, si es que lo decía. Bueno, yo soy informático en realidad, soy ingeniero informático por la Universidad Complutense de Madrid y resulta que, bueno, después de acabar mi carrera, empecé a trabajar en las oficinas de British Telecom en Madrid y yo quería hacer investigación en un país lejano y que no sé hablar inglés. Yo quería hablar otro idioma, yo quería aprender. Total, que conseguí una beca del gobierno japonés que se llama Monbusho, que es a través del Ministerio de Educación, que tienen tienen convenios con casi todos los países del mundo para traer estudiantes en algunos países de pregrado y posgrado, en otros países solo de posgrado. Y así llegué yo a Japón y comencé un blog que se llamaba Un Español en Japón, flappingjapan.com, ¿vale? A raíz de empezar este blog, empecé también a moverme en las redes sociales, empecé a iniciarme en el social media y en la generación de contenidos. Y así fue como, digamos, que el rumbo cambió de algo muy técnico, ¿vale? Porque yo estaba en el área de telemática dentro de informática,
a lo que me dedico ahora, que es básicamente social media, marketing online, branding, etcétera, ¿no? También me di cuenta de que en realidad los japoneses y los occidentales, o los orientales y occidentales, porque no quiero basarme solo en Japón, no somos tan diferentes. Tenemos grandes diferencias, pero en realidad buscamos lo mismo, lo que pasa que de diferentes maneras, ¿no? Entonces pensé que se necesitaba un puente de enlace entre las culturas orientales y las occidentales, concretamente la hispana. Hay un montón de herramientas en inglés, pero vamos, yo quería hacer algo en español y es por eso por lo que inicié el proyecto Japoneando, que voy a hablar en la siguiente diapositiva un poquito más. Y bueno, básicamente, después, a raíz de este proyecto, empecé a moverme más por Asia Oriental con diferentes empresas. El principio fue Minube, que es una empresa de básicamente marketing turístico, que recientemente se ha lanzado también aquí en Colombia. Y SmartUp, que también tiene sede aquí en Colombia y que es la empresa en la que estoy actualmente, ¿vale? Entonces, el proyecto Japoneando, su idea inicial es acercar la lengua japonesa a los hispanohablantes, ¿vale? Entonces, hicimos vídeos. Bueno, yo por casualidad en el campus donde yo estudié japonés conocí a japonesas que estudiaban español y dije, bueno, voy a buscar una japonesa guapetona que hable en español y vamos a hacer vídeos. Y hicimos vídeos, en un principio solo en la web, ahora los hemos hecho también descargables a móviles, en el que básicamente lo que hacemos es yo llego y digo, bueno, y ahora quiero ir al servicio. ¿Cómo podría preguntar cómo ir al servicio? O si yo entro a un sitio y quiero comer tal, ¿cómo podría preguntarlo? Yo me hago pasar por una persona que llega a Japón, está totalmente perdida, bueno, como Cristian cuando llegó, está totalmente perdida, no sé nada qué hacer y que me gustaría saber cómo hacer las cosas. Entonces ellas, bueno, aquí solo sale mío, pero bueno, en el equipo son 4 chicas más, ellas me van diciendo, ¿no? Entonces, bueno, tenéis ahí nuestro grupo de Facebook, facebook.com/japoneando, y nuestro usuario de YouTube, que es Japoneando. Pero ahora vamos a seguir, ya vamos a dejar de hablar de mí y de mis proyectos, y vamos a hablar de dónde estamos hablando, ¿vale? Asia es muy grande. Entonces, yo me voy a referir a Asia Oriental, ¿vale? El sudeste asiático lo he visitado, la zona de los países árabes también, pero no la conozco lo suficiente como para hablar de mi experiencia allí. Entonces, esto es Hong Kong y es una de las zonas donde vamos a hablar. Entonces, Asia Oriental, de una manera, digamos, académica, incluye Mongolia, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, China, Taiwán y las regiones administrativas especiales. Estas regiones administrativas especiales, hablo de ellas ahora, son concretamente Hong Kong y Macao, que son unas regiones que eran independientes porque eran colonias. Hong Kong era colonia británica, Macao era colonia de Portugal, y que hace, creo que fue pues aproximadamente 20 años, no, menos. Bueno, el caso es que pasaron a ser de nuevo de soberanía china, pero mantienen su independencia. Tienen su propia moneda, su propio banco emisor de moneda, tienen su propio representante ejecutivo, tienen leyes orgánicas independientes que solo afectan estas zonas y tienen un alto grado de autonomía. Por ejemplo, las lenguas oficiales también son diferentes, pero la soberanía pasó a ser china. Y se supone que en el 2047 pasaría a ser totalmente chino. Sería una provincia más de China y se supone que estarían bajo el mismo gobierno que el resto de China, con las mismas leyes y con la misma moneda. En teoría, yo sinceramente no lo veo nada claro, tal y como están las cosas, ya estamos a 2012 y mucho tiene que cambiar, mucho tiene que cambiar. Y bueno, de las zonas administrativas especiales no diré mucho, simplemente que sobre todo Hong Kong da muchas facilidades a la hora de inversiones extranjeras. Abrir allí una empresa es muy fácil. Incluso conozco gente que jamás ha estado en Hong Kong y tiene una empresa en Hong Kong y es relativamente barato, ¿vale? Es una forma de atraer la inversión extranjera de una manera más fácil que China. También me gustaría hablar de Taiwán brevemente, porque es un caso bastante especial, porque es un país de estos que sí es un país, pero no es un país, pero sí es un país, pero es independiente, pero no. Entonces es un poco complicado, ¿vale? Taiwán, cuya capital es Taipei, ya fue nombrada desde el siglo XVI por los portugueses como Formosa. También hubo intentos de los españoles por llegar allí y que ha pasado por un montón de manos, ¿vale? En el 1895, por el Tratado de Shimonoseki, China lo cedió a Japón. De hecho, los abueletes en Taiwán todavía algunos hablan japonés. En 1945, tras la guerra Mundial, pues Japón tuvo que volver a ceder
a China. Y bueno, el punto más fuerte es 1949, cuando en la guerra civil, después de la revolución reformista en China, ganan los comunistas, y los que no estaban de acuerdo con que se fundara la República Popular, sino que se fundara la República de China simplemente, los que no querían el comunismo, fueron se exiliaron, por decirlo de alguna manera, a esta isla, ¿no?, que se llamó Taiwán. Entonces, ¿por qué China no entró a saco y les sacó de allí o obligó a imponer el comunismo allí? Pues surgió la guerra de Corea, que también fue clave entre la parte norte, que es comunista, y la parte sur. Y bueno, aquí estamos en plena Guerra Fría, pues entonces digamos que la atención se desvió, llegamos a un punto en el que en los años 70 se les reconoce su soberanía, en algunos países se la reconocen, China empieza a decir, bueno, si tú le reconoces la soberanía te pongo impuestos especiales o no quiero tener contigo tratados diplomáticos, o sea, un poco la cosa tensa. Y bueno, simplemente la población estimada es de unos 23 millones en 2009. La etnia mayoritaria es Han, que son los mismos que la mayoría de China, y la lengua principal es el mandarín. Curiosidad de que aquí se escribe el mandarín en chino tradicional y en la República Popular China, que es de lo que voy a hablar a continuación, se utiliza el chino simplificado, ¿vale? Bueno, con razón le llaman el gigante asiático. China es todo a lo grande. O sea, si me dices, define China con un nombre, con un adjetivo, a lo grande, grande sería. O sea, a todos los efectos es impresionante. Entonces, la capital es Beijing, actualmente la segunda potencia económica mundial, superó a Japón el año pasado, creo recordar. La población estimada es de casi 1.400 millones de personas. La lengua principal sigue siendo el mandarín, que hay miles de lenguas y dialectos. Y lo más importante, y por lo que creo que este es un mercado muy especial, sobre todo los que estamos interesados en la web, ¿vale?, en las aplicaciones, tanto web como móviles, etcétera, es que tenemos 400 millones de personas conectadas, hablando el mismo idioma, en el mismo país. El problema es que es un mercado bastante hermético, es un mercado difícil, es un mercado además muy tradicional. Por ejemplo, vender en China y vender en Japón. Vender en Japón es, tú vendes un producto, ¿vale?, un producto web, tú les enseñas tu resultado, les enseñas lo que has hecho con otros clientes, les enseñas un poco pues, la jurisprudencia de tu producto y el comprador acepta o no, se firma un contrato, se hace una reverencia y se acabó. Si tú quieres vender en China, tienes que quedar con la persona en cuestión, a cenar, te lleva un día de barbacoa con su familia, te presenta a sus hijas casaderas, esto es real como la vida misma, es algo impresionante. Y después de mucho tiempo te dice, bueno, chaval, ¿y tú para qué venías? Tú venías para decirme algo, ¿no? Entonces ya ahí es cuando puedes empezar a vender. O sea, creo que también es un mercado también un poco, como desconfían un poco más unos de otros, pues imagínate, si alguien viene de fuera, pues aún más. Con lo cual necesitan conocerte bien para confiar en que no le estás intentando vender la moto, ¿no? Les estás intentando vender un producto con unos criterios de calidad suficientes y que cuesta lo que vale. Un consejo cuando vendéis en China. Cuando hagáis presupuestos, hacer paquetes. Es decir, vais a vender SEO, por ejemplo, o una campaña social media. Paquetes cerrados. SEO esencial. Y ahí incluir lo que sea. O social media para tal producto. Pum. Porque nosotros cuando solemos vender en el resto de países especificamos cada paso. Oye, mira, un review de tu página web, un estudio de las keywords, lo que sea. Pum, pum, pum. Y en cada concepto tiene su precio y el total sería el total del paquete. Pues en China lo que van a hacer es cogerte cada concepto y regatearte en todos y cada uno de los conceptos. Así que si solo ponéis uno, solo lo van a regatear una vez y es más fácil y menos tedioso. Pero si ponéis los 10 conceptos separados, pues lo vais a flipar en colores, que es lo que me ha pasado a mí, pero que es algo que lo aprendes a base de golpes, ¿no? Luego llegamos a Japón, ¿vale? Japón es un mercado, aunque muchas veces se confunden muchas cosas entre China y Japón, sí, tienen muchas cosas en común, muchas raíces son comunes, pero la forma de tratar con ellos es totalmente diferente, ¿vale? La capital es Tokio, es la tercera potencia económica mundial y, bueno, una población estimada de 126 millones de personas, la lengua principal es el japonés y el uso generalizado, bueno, Internet lo usa prácticamente todo el mundo, sobre todo a través de móvil. Hace incluso, yo creo que 10 años, ya todos los móviles tenían email en vez de SMS. ¿Vale? El Internet en los móviles está súper generalizado y está todo el mundo totalmente, incluso la gente mayor, está a lo mejor simplemente el mirar los horarios de los trenes que ahí son puntuales o simplemente el mirar cualquier cosa o dónde puedo comer por aquí cerca, la gente mayor está acostumbrada a hacerlo. En su mayoría, luego os sorprenderá que a lo mejor veis que
un señor con una cámara impresionante, con una lente brutal, y luego una chiquilla al lado con una de estas de cartoncillo, de estas que después las tirabas después de revelar el carrete, ¿no? Pero bueno, en general se utiliza mucho Internet, sobre todo desde móvil. Incluso yo he visto casos de gente mayor que tiene email en el móvil y que jamás utiliza email en el pasocon, en el ordenador, ¿no? Bueno, Corea del Sur es otra gran potencia de Internet. De hecho, tienen la mayor velocidad media de conexión del mundo. No se suele hablar mucho de ellos cuando hablamos de Internet, pero para mí es una de las grandes potencias crecientes. Hablaré más detenidamente de la web en cada uno de estos países, pero bueno, la capital es Seúl, unos 50 millones de personas aproximadamente. Y bueno, las ciudades principales, Seúl, Pusan, Incheon y Daegu, ¿vale? Entonces, ya hemos visto un poco de qué países estamos hablando. Hemos visto... entonces vamos a hablar, vamos a decir el por qué. ¿Por qué nos pueden interesar estos países? ¿Vale? Sinceramente, el mundo está cambiando. Creo que el que yo haya desayunado en Japón ayer, creo, y haya estado a la misma hora que he desayunado en Panamá hoy, y bueno, o sea, yo creo que ya simplemente eso, o simplemente el que tengamos en una tarjeta de memoria micro SD 8 gigas, ya simplemente eso, que a nosotros nos parece súper trivial, es brutal. Esto hace, yo qué sé, 30 años necesitas una habitación como esta para conseguir esa memoria, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando muy rápido y pienso que realmente estamos en una época clave de muchos cambios, de globalización, y que somos muy afortunados por vivirla, sinceramente. De hecho, cuando hablo de cambios y cuando hablo de una época, de que somos afortunados por vivir esta época, pienso que no debemos vernos como cómplices, sino como ejecutores de ese cambio. Cualquier startup que empiece aquí o cualquier iniciativa que empiece incluso aquí mismo, en esta misma conferencia, puede significar un cambio a nivel global en cualquier rincón del mundo, ¿no? Cada vez más empresas de Occidente se van abriendo a Asia, aunque es un mercado difícil, y están encontrando un valor diferencial impresionante. Bueno, yo vengo de España. En España pues las cosas están fatal, ¿no? Y hay dos mercados emergentes que están clarísimos, que son Latinoamérica y Asia, y creo que eso es también una ventaja que tenéis que aprovechar, ¿vale? Hay un eje Asia-Latinoamérica allí brutal, que creo que es un momento clave para aprovecharlo, porque es donde se van a diverger las inversiones, ¿vale? En Latinoamérica y en Asia. Muchas veces las lenguas y las culturas se ponen como elemento de diferenciación entre personas, ¿vale? Muchas veces oímos que porque yo hable una lengua o tenga esta cultura soy diferente a ti. Personalmente estoy totalmente en contra de este razonamiento. Pienso que las lenguas fueron creadas para comunicar y para facilitar la comunicación entre personas, y que las culturas manifiestan expresiones muy internas de las sociedades, y la manifiesten hacia afuera es porque quieren comunicar también, ¿no? Pienso que las lenguas y la cultura significan unión entre los pueblos, no separación, con lo cual no tenemos que ver ese hándicap de la lengua y de la cultura muy diferente como una barrera, sino como una oportunidad. Es lo que hablo de construir puentes o muros. Muchas veces yo utilizo la metáfora de que todos tenemos un montón de ladrillos y podemos construir un puente o un muro, y tenemos que ser constructores de puentes. O sea, construir muros está súper pasado de moda ya. O sea, tenemos que darnos cuenta de que no es tan difícil, y de que tenemos las posibilidades, y de que tenemos que hacerlo porque es mejor para todos. Nos ayuda para eso la globalización y las comunicaciones. Y es muy importante la labor que se está haciendo a la hora de generación de contenidos. Es lo que llamo compartir conocimiento y experiencia. El que una persona que esté en un pueblo súper pequeño de Colombia, que no tiene otra posibilidad de aprender japonés, por decir el caso, que el ver los vídeos que yo hago, o ver cómo se desarrolla la vida en cualquier otro país, en Holanda, porque haya otro colombiano viviendo en Holanda y hable de ello, ¿vale? Esto es priceless, esto no tiene precio, es algo que yo creo que estamos llamados a hacer casi diría como seres humanos, el compartir esa experiencia, ese conocimiento a los demás de una manera gratuita y fructífera, ¿no? Esto es lo que digo yo con entendiéndonos, ¿vale?
Hay que entenderse, hay que construir esos puentes, hay que seguir adelante. Esto es clave para la comunicación y esto es clave que lo asimilemos para que nos demos cuenta de que no... O sea, cuando decía Freddy o Cristian, Flappy me va a explicar cómo triunfar en Asia. Triunfar. Yo creo que es simplemente cómo llegar. Una vez como lleguemos y vemos el campo que tenemos, cada uno tiene sus propios medios, sus propios métodos, sus propias llaves para abrir las puertas. Pero el problema, hay que llegar por lo menos a la puerta, si no, lo llevamos un poco difícil. Bueno, voy a hablar ahora un poquito más detenidamente de las... Ups, se ha montado la imagen. Bueno, da igual. Voy a hablar un poco rápidamente de la web de los diferentes países porque no me quiero enrollar mucho, ¿vale? Japón. ¿Qué destacaría yo de la web en Japón? Bueno, además de que utilizan muchas redes sociales que nosotros utilizamos, que es un país que utiliza un montón el Internet, sobre todo desde el móvil, me gustaría destacar el gran uso de los metabuscadores como Kakaku. Kakaku es un buscador de productos de electrónica, es un metabuscador de productos de electrónica. Tú puedes poner la cámara que esté buscando, la lente, un iPad, lo que sea, si lo quieres nuevo de segunda mano, y te localiza todas las tiendas que tienen web a los precios diferentes donde están, qué tipos de envío aceptan, qué tipos de pago aceptan. Incluso te puedes hacer, si ves que te pilla cerca de casa, pues vas personalmente y lo compras. Y lo mismo, por ejemplo, Tabigato es un metabuscador de hoteles, algo a lo que estamos también más acostumbrados en Occidente. Luego, también lo importante, ese acento no sé por qué está así, el de mapas, no debería estar ahí. Bueno, transportes y mapas, ¿vale? Hiperdia. Esto es un ejemplo más. En Japón resulta que es que los trenes son puntuales, pero puntuales de decir, llego a las 17:31 y salgo a las 17:32. Con lo cual tú dices, quiero ir de este punto hasta este punto y puede haber 700 kilómetros en medio que te dice, llegas a I-31, cambias de andén, tardas 3 minutos, entonces da tiempo a coger el de I-34 para luego llegar a I-57 y esto va así, ¿no? Entonces hay un montón de portales que precisamente te calculan en cuántas veces quieres cambiar de transporte, a qué hora quieres llegar, si quieres que sea el más rápido o la opción más barata para ir de un punto a cualquier otro de Japón, sobre todo trenes. La red ferroviaria japonesa es impresionante, llega a casi cualquier rincón del país y bueno, esto he puesto Hiperdia como un ejemplo, pero hay un montón de aplicaciones móviles de diferentes proveedores que tienen el mismo uso. Luego, me gustaría hablar también del gran crecimiento que ha dado Facebook en Japón. Hasta ahora, la red social japonesa por antonomasia era Mixi, ¿vale? Que tenía un interface feo, a más no poder, pero a la gente le gustaba mucho. Actualmente Mixi está perdiendo fuerza, la va ganando Facebook. Twitter está ganando mucha fuerza. De hecho, ahora mismo Japón, en proporción según la gente conectada, y creo que estaba en el 27% de la gente conectada es usuario de Twitter. Y luego lo que no se ve es que, curiosamente, o no tan curiosamente, porque Japón ya sabéis que ha sido un país siempre muy unido a los videojuegos, la red social más utilizada en Japón desde el año pasado es Gree, esta red que veis, este pantallazo que veis aquí, que es una red de videojuegos para móviles, ¿vale? Me gustaría también hablar un poquito de Corea, de cómo es la web en Corea, ¿vale? El buscador más utilizado, el buscador más utilizado en Japón es Yahoo Japan, ¿vale? Aquí Google no tiene poder en Asia Oriental, o no tiene el poder que quisiera. Sí que lo tiene, pero no tiene tanto poder como quisiera, ¿no? El buscador principal es Naver, que además en Asia, no sé por qué en Asia Oriental les encanta el estilo que teníamos nosotros antaño en Terra, ¿no? Que era como una fotito ahí y luego 28.000 millones de links alrededor que no tenías muy bien claro dónde pulsabas, que era cada cual, te perdías un poco y dijimos, venga, Google, que es ahí una barra de buscar y ya está. Pues eso les encanta a los orientales, ¿vale? En Yahoo Japan o Yahoo en Vietnam o Yahoo Hong Kong, quitando Baidu, que es una gran excepción, pero que es prácticamente como Google. Naver también es así, ¿no? Tiene varios servicios, Shopping Naver, que serían las tiendas, NaverMe, que viene a ser como un servicio de blogging personal, Naver Junior, que es como ese servicio de blogging personal, pero mucho más simplificado, incluyendo jueguecitos para niños, porque es un portal para niños, MeToday.net, que viene a ser el Twitter coreano, y Hangame, que viene a ser el Gree coreano. El Gree que hemos visto en Japón, pero en la red social de videojuegos para móviles coreano, que veis aquí, un pequeño pantallazo, ¿vale? Muy rapidito, perdonad que no profundice mucho. El segundo portal más utilizado, digamos la competencia directa, sería Down.net, que en su momento compró Lycos y que es utilizado sobre todo más que Naver en los mapas.
Antiguamente, la red social por antonomasia coreana era Cyworld, de Nate, pero bueno, actualmente está casi fuera de uso. Y una cosa que sí que me gustaría destacar sería los webtoons, que son una especie de viñetas animadas que están teniendo mucho éxito, y sobre todo las Happy Beans. Las Happy Beans es un proyecto solidario muy curioso que no tiene ni, que yo sepa, ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna red social occidental, que es, según vayas haciendo uso de las diferentes redes sociales, vas ganando como galardones, ¿no? O como awards, que son las Happy Beans. Tú vas ganando lentejas o judías, o como queréis llamarlo, ¿vale? Esto siempre va está muy asociado a la cultura oriental, las judías, por el tema de la soja, ¿vale? Entonces vas ganando judías que luego puedes aplicar o, digamos, gastar en diferentes alberjas. Bueno, pues alberjas. Sí, de toda la vida, vamos. Faltaría más. Que luego puedes redimir para proyectos en diferentes países en desarrollo, ¿vale? Con lo cual me parece una iniciativa bastante buena. Y luego pasamos a China, que ya sí que esto es... ¿Qué voy a contar? Bueno, los sites principales tenemos, el primero sería Baidu, que es el buscador más utilizado en China. Luego tenemos QQ. QQ es uno de estos portales también que tiene de todo. QQ empezó como un messenger, pero ahora tiene también plataforma de blogging, de hosting de fotos. Tiene el Weibo. Weibo significa microblogging en chino, ¿vale? Weibo, hay diferentes plataformas de Weibo. Muchas veces la gente habla de Weibo en general, se pueden referir a Tencent Weibo, que es el que pertenece a QQ, o China Weibo, que es el que ahora mismo tiene más utilización. Taobao, que es un área de compras, Sina, que es otro portal, y Youku, que viene a ser el YouTube chino. Y luego tenemos una serie de redes sociales, como puede ser Kaisen, Pangyou, Shenzhen, QQ Zone, ¿vale? Que son estilo Facebook y Twitter, ¿vale? Para que lo veáis un poco más claro, vamos a ver un pantallazo de cómo sería Weibo, ¿vale? Aquí tenemos lo típico, estoy comiendo una pizza y un té, parece, con algo, mira cómo molo, ¡ping! Entonces, lo hemos hecho todos, no os riáis, lo hemos hecho todos. Entonces, lo que pasa es que aquí tenemos, a diferencia, ve desaparecer de la luz, pero es que quiero puntuar aquí, tenemos el comentario arriba con los típicos smileys que les encantan a los orientales, la fotaca, y luego es que lo bueno es que se puede, además de las menciones y de las, bueno, pues de los retweets, etcétera, existe el concepto de comentario en el tweet. Tú no estás mencionando directamente, estás comentando y la otra persona va respondiendo a tus comentarios, ¿ves? Bueno, es que lo estoy tapando. Comentarios. Y luego existe también una especie de sistema de galardones, de awards, que según si has hecho tantos retweets, si has hecho tantos tweets, si has hecho tantas mentiras, no sé qué, te van dando como trofeillos que luego no valen para nada, pero bueno, quedan bonitos ahí en tu perfil de usuario. Bueno, también me gustaría, aunque esto se sale un poco, hablar del SEM, ¿vale? No voy a hablar del SEM, sino de que simplemente identificar que en estos países también un poco el sistema de AdWords, al no tener Google, funciona con sus propios buscadores, pero de la manera prácticamente idéntica. Aquí tenemos el Badu Jinjia, que sería el AdWords chino, ¿vale? Y tenemos aquí la traducción, yo no sé coreano, pero sería algo así como los Powerful Links o algo así, según me han dicho, ya te digo, no sé coreano. Por ejemplo, fijaros, esto es una búsqueda de Canon EOS 7D. Este es el pantallazo sin hacer scroll y todo esto son anuncios pagados. Todavía no hemos visto la búsqueda real. Estará por ahí, donde pone riego eléctrico, que lo pone ahí. Pues ahí debe estar. No voy a tocar, a ver si me voy a arriesgar eléctricamente. Bueno, pero lo que decía, el futuro, aunque en estos países ya es tangible y aquí casi también, voy a decir algo que es redundante y que todos sabemos, pero que el futuro es móvil, ¿vale? Las aplicaciones, bueno, Instagram, aunque ahora se han peleado un poco con Twitter, pero bueno, Instagram o Tudin, que viene a ser el Instagram chino, aplicaciones como Line, que es de Naver, que es la coreana, pero de la Naver japonesa, porque Naver puso pasta para hacer una empresa japonesa de capital coreano, pero es una empresa japonesa, me explico bien, ¿no? Que hicieron Line, que viene a ser un WhatsApp, pero bueno, yo creo que lo conocéis muchos ya aquí, el Line, ¿verdad? Pues bueno, que esto
es lo que yo creo que va a mandar en el tema de los mensajes instantáneos a partir de ahora. Y luego WeChat, que empezó como Weixin, es un sistema de mensajería instantánea, pero que además tiene un montón de... Bueno, para empezar, la forma por defecto es por voz, es como un walkie-talkie, no es como en WhatsApp Online, que tienes que decir enviar archivo de voz y lo envías. Aquí es directamente, lo cual es muy bueno porque yo soy muy de los que voy andando con el móvil y te chocas, te das con el pivote este de no aparcar y te fastidia la rodilla y tal. Con lo cual esto de ir grabando la voz pues es bastante útil. Y el WeChat tiene una cosa que esto, bueno, pues lo digo porque existe y se utiliza para eso. Tiene una cosa que es que busca usuarios que estén utilizando la misma aplicación en X metros alrededor, ¿no? Como un radar, ¿vale? Y puedes hacer acotaciones de búsquedas por sexos y los chinos lo utilizan para ligar un mogollón. Esto es una verdad como un templo y el que diga que no, miente. Y los que hemos estado allí también la hemos utilizado. Las cosas como son, porque pones, vamos a buscar, ya sea chico o chica, lo que te guste, venga, voy a buscar, venga, a ver cuántas chinas tengo conectadas en 500 metros a la redonda. Y como hay foto de perfil, dices, esta sí, esta no, esta sí. Que sí, que esto es verdad. O sea, esto la gente no lo dice en las conferencias, pero es verdad. O sea que... Bueno, dificultades a la hora de penetrar en estos mercados. Bueno, creo que la foto dice bastante. Si os habéis fijado, Ronald McDonald es chino, en China, pero básicamente con lo que nos encontramos es problemas idiomáticos, ¿vale? Esto es algo que solo se puede superar de una manera, que o es aprendiendo el idioma o tener un acuerdo local o contratar a una persona local que conozca nuestro idioma o un idioma que tengamos en común. Diferencias culturales. Esto, por mucho que leas, por mucho que te informes, esto se los aprende a golpes. Esto, por ejemplo, yo me acuerdo, mira, en Japón, cuando tú comes, ¿no? El arroz, sobre todo, no hay que dejar nada. Lo llaman el motainai, es como el waste, ¿no? No puedes dejar nada. De hecho, a los niños pequeños se les dice que hay muchas 88 dioses en los granos de arroz, que hay muchas personas que trabajan para que llegue hasta ti el arroz, con lo cual no puedes dejar nada. Entonces, ese concepto en China no existe, pero yo no lo sabía. Total, que me meten a cenar, típica cena de empresa, y yo, claro, yo me ponían platos y platos y copas y copas, y yo a beberme todo, a comerme todo, como un buen chico que soy, y yo veía que esto se llenaba otra vez, y yo venga a comer otra vez, venga a beber, entré en un bucle infinito de desesperación. No, esto es verdad. Y ya me enteré después que, claro, que su forma de acogerte es darte de comer hasta que te sacie. Entonces tienes que dejar algo para que ellos sepan que estás lleno y no puedes más. Y entonces dicen, bueno, ya le hemos inflado bastante al pobre, vamos a dejarle que pare. Pero claro, yo ahí comiéndome este último grano de arroz y el último sorbito de la copa de vino, y madre, yo salí de allí que no sabía ni cómo me llamaba ya. Pero bueno. Luego, otro gran fallo bueno, las distintas formas de llegar al cliente. Esto sí que también se aprende a golpes, porque cada país es diferente y es muy difícil o sea, tenemos que llegar a alguien con experiencia comercial o que ya haya estado allí, que conozca muy bien el país, o a través de comerciales locales, que suele ser la mejor herramienta, la más rápida cuando recién aterrizamos ahí con una empresa. Y luego el gran fallo que han cometido yo creo que todas las empresas, por muy grandes que... Me estabais escuchando hasta ahora, ¿no? Porque, a ver, el gran fallo de casi todas las empresas que han llegado allí ha sido la extrapolación sistemática de sus procedimientos. Yo en Europa o en América tengo este procedimiento, voy a Asia y mantengo estos procedimientos. File. No puedes hacer eso. En estos países tienes que replantearte todo tu procedimiento de trabajo. Tienes que replantearte un procedimiento que sea compatible con las formas culturales que tienen allí y que las cosas que funcionen, incluso a nivel estético, a nivel diseño, en Europa o en América, no tienen por qué funcionar en Asia. Es más, es muy probable que no funcionen. Entonces, hay que hacer un estudio de mercado muy fuerte, hay que tomar muy buenos ejemplos de los portales o de las aplicaciones que estén utilizando allí y tener muy cerca a los competidores. Es muy importante el estudio de competidores para saber cómo se funciona en estos países, ¿vale? Luego, el problema también de muchos mercados es que son muy herméticos y se consideran autosostenibles, sobre todo ellos mismos. Entonces, sobre todo países como China es un país muy hermético a la hora de recibir, a la hora de comprar, a la hora de vender, pues se ha dedicado a eso en los últimos 20 años o 30 años. Y otros países como Japón a lo mejor no son tan desconfiados a la hora de comprar, pero ellos se consideran autosostenibles. Tienen unos estándares de calidad muy altos y es ¿por qué necesito al extranjero? O que un extranjero venga a darme algo, ¿vale?
tenemos que contar también con esta dificultad. Y luego que tenemos que contar con los costes de que el tener una persona desplazada allí, una inversión allí, a lo mejor el retorno de inversión no viene hasta después del primer año o de los primeros 2 años. ¿Tenemos músculo financiero para mantener una empresa allí este tiempo? ¿Cuánto estimamos que podemos mantener una empresa allí? ¿Con cuánto personal? ¿Con cuánta fuerza comercial para empezar a vender? Esto también es un problema, ¿vale? Y bueno, y los medios locales con los que vamos a contar allí, ¿vale? Pero bueno, esto en realidad sucede en cualquier ámbito. Así que nada, voy a invitar a Freddy a que me ponga un vídeo por aquí, ¿verdad? Esto, bueno, ya os he hablado un poquito, luego si tenéis dudas más concretas me lo decís, ¿vale? He ido un poco rápido en todos los países porque es mucha información, no teníamos mucho tiempo y ahora me gustaría simplemente para despedirnos y para que veáis cómo funciona, cómo es Japoneando, pues y ahora que estamos ya en época navideña, pues que veáis este episodio que grabamos para el especial de Navidad del año pasado, creo que fue. Así que a ver qué os parece. Hola, soy Rei. Konnichiwa, Rei desu. Hola, soy Mio. Konnichiwa, Mio desu. Hola, soy Eri. Konnichiwa, Eri desu. Oye, ¿dónde está David? Ahí está. Ah, sí, venga. Que no voy, hoy no quiero salir. ¿Por qué? Porque no me gusta cómo voy disfrazado. No, está muy No, vosotras estáis muy guapas, pero yo no. Sí, también. Venga. Hola, soy el Reino Rudolf. Hoy vamos a aprender los saludos de Navidad en japonés, ¿verdad? De Navidad y de Año Nuevo. Sí. Espera que me coloque los cuernos, que no quiero bien. Entonces, vamos a ver. Cuéntanos tú cómo se dice Feliz Navidad en japonés. ¿Feliz Navidad? Sí. ¡Merry Christmas! Merry Christmas. Muy bien. Y a ver, ¿qué se dice para felicitar el Año Nuevo? ¿Qué se dice? A ver. Se dice Yoi Otoshi o. A ver, vamos todos juntos. 1, 2 y 3. Yoi Otoshi o. Pero eso se utiliza antes del Año Nuevo. Sí. O sea, antes del día del Año Nuevo, porque después del Año Nuevo se utiliza otra palabra para felicitar el año, ¿qué es? Sí. Cuando ya estamos en el año nuevo, decimos "Akemashite omedetou". Bueno, y ya nos vamos a despedir, no sin antes desearos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Merry Christmas! ¡Yoi Otoshi o! Bueno, y al final damos unos pequeños apuntes de lo que se ha aprendido en la lección de hoy, ¿vale? Bueno, la última página, hard. Y bueno, ya... Esta era la despedida, que la idea en un principio era insertar el vídeo ahí. Y muchas gracias, espero que os haya gustado.